Hola, buenas noches. Mi nombre es Gadiel Guillermo Sánchez Ortega. Soy estudiante de la nivelación de la licenciatura en enfermería en modalidad no escolarizada y este es un trabajo de la materia de la enfermería de la mujer y del recién nacido. Es un proceso de atención de enfermería. El proceso de atención de enfermería que vamos a ver es en base a una paciente embarazada que presentó preeclampsia y pues primero vamos a definir lo que es la preeclampsia. La preeclampsia es la hipertensión en el embarazo. La etiología, pues ahora sí que causa exacta se desconoce, pero hay ciertos factores que predisponen su aparición. Entre ellas el sobrepeso, que sea su primer embarazo, el antecedente previo incluso de ya sea con que haya en la familia o incluso de algún embarazo previo. Esos son factores que aumentan esa probabilidad de que las pacientes tengan preeclampsia. Ahora, cuando una preeclampsia no se puede controlar adecuadamente, da paso a que se convierta en una eclampsia, básicamente que haya convulsiones en el embarazo. El tratamiento que se le da normalmente a este padecimiento es el de controlar la hipertensión. Normalmente se utiliza un antihipertensivo que es el nifedipino y dependiendo de la severidad de la preeclampsia, se puede utilizar también sulfato de magnesio para disminuir el riesgo de convulsiones. Ahora, en la guía de valoración de la pacientita, sus iniciales de identificación es MJFG. Es una paciente de 24 años que mide unos 64 metros, pesa 66.300 kilos y tiene un IMC de 24.7. Su estado civil es casada, es ama de casa y su religión es católica. Bien, el diagnóstico de ingreso de la paciente fue un embarazo de 37 semanas de gestación más una preeclampsia severa. Ingresó porque tenía dolor de cabeza, dolor abdominal y confusión, no estaba orientada en espacio y pues obviamente por su hipertensión. Y al momento de tomar laboratoriales se detectó que tenía una proteinuria. Como tratamiento antes del ingreso, el familiar menciona que iban a control prenatal y del embarazo y que realmente las molestias o el padecimiento inició el mismo día que acudieron urgencias en la noche, que fue el día 18 de noviembre del 2022. La paciente ya conocía su diagnóstico del embarazo y pues prácticamente el tratamiento que se le dio fue toma de signos vitales cada hora y una vez la tensión arterial esté en valores normales tomar signos vitales por turno. A la paciente se le realizó una cesárea, ahorita voy a hablar más a fondo sobre eso, por lo cual se tuvo que hacer una vigilancia del sangrado, cuidados de sonda Foley y control de la diuresis. La paciente tuvo reposo absoluto, se canalizó con una solución dextrosa de 5% a 1000 mililitros más 5 unidades de oxitocina para 12 horas, ampicilina 1 gramo IV cada 6 horas, ketorolaco de 60 miligramos IV cada 8 horas, gentamicina 80 miligramos IV cada 8 horas, nifedipino 10 miligramos vía oral cada 24 horas y cuidados de la herida quirúrgica. Y pues bueno, este es el resumen de su valoración. Como mencioné, ingresó en urgencias por tener hipertensión de 167 en 110, frecuencia cardíaca de 118 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 21 por minuto, saturación de 93% de oxígeno y refirió un EVA 8 de 10. La cefalea la refería en área occipital y pues el dolor abdominal ahora sí que generalizado. La exploración física se encuentra confusa, con lenguaje coherente pero no orientada en espacio, narinas permeables, mucosa oral hidratada, cuello sin masas palpables, tórax simétrico con pulmones bien ventilados, ruidos cardíacos de buen tono e intensidad sin presencia de soplos, extremidades inferiores con ligera presencia de edemas sin limitación a los movimientos y pies íntegros sin lesiones. Bueno, a la paciente se le tomaron laboratoriales, se detectó que tenía proteinuria y iniciaron ahora sí que la valoración de realizar ya sea la inducción del parto o una cesárea. Al darse cuenta que había una sala disponible en cirugía, decidieron realizar una cesárea, ya que el tratamiento eficaz para una preeclampsia, una vez que tengan igual o mayor a 37 semanas de gestación, es pues ahora sí que la inducción del parto o la cesárea. Una vez que la paciente se realiza la cesárea con éxito, el bebé nace con un Apgar de 8 al minuto y 9 a los 5 minutos, pues realmente no hubo ninguna complicación. La paciente al ingresar a piso, que es cuando yo la recibí,
Tenía una tensión arterial de 140/100, aún estaba algo hipertensa. Frecuencia cardíaca de 94 latidos por minuto. De sus signos vitales realmente estaban estables, menos la TA. Su temperatura estaba en 36.5 grados centígrados. Su saturación de oxígeno en 94%. Su frecuencia respiratoria 16 por minuto, pero aún refería a cierto dolor, ahora por el procedimiento quirúrgico. Refería dolor EVA 6 de 10 en su herida quirúrgica. Y al ingresar a piso, siguió dando tratamiento obviamente posquirúrgicos, posparto y también para controlar la tensión arterial. Muy bien, para la realización del proceso de atención de enfermería se realizó una valoración por dominios y clases. De los dominios que están alterados, destacan el dominio 2, nutrición, que está alterado debido al estado de la piel de la paciente, ya que se realizó una intervención quirúrgica. El dominio 4, la actividad de reposo. A la entrevista del paciente, pues ahora sí que estaba alterado, ya que presentaba hipertensión en ese momento por la preeclampsia. Y también la paciente mencionó que tenía insomnio de 1 año de evolución y que tenía muchas dificultades para conciliar el sueño, que llegaba a despertar de 2 a 3 veces por las noches, dormía de 6 a 7 horas, que aunque no despertara tan cansada, sí refería pues fatiga. Al dominio 5, percepción con cognición, está alterado ya que la paciente percibe dolor en la herida quirúrgica con un EVA 6 de 10. En el dominio 11, seguridad y protección, está alterado debido al procedimiento quirúrgico, que hace que no existe cierto riesgo de infección. El dominio 12, de confort, está alterado debido a que la paciente refiere dolor agudo en la herida quirúrgica, presenta agitación y expresión verbal del dolor. A la valoración y organización de los datos, se pudieron recabar las etiquetas diagnósticas para darle una atención adecuada a la paciente. Básicamente nos enfocamos en resolver lo que es el trastorno del patrón del sueño, reducir el riesgo de infecciones, controlar el dolor, controlar lo que es la hipertensión arterial y también pues dar cierta educación a la paciente, ya que quieras que no, al ver un embarazo, las mujeres aumentan de peso y si existe cierto riesgo de sobrepeso. Bien. A la priorización de los diagnósticos, en los criterios, en el número 1, que son los problemas que amenazan la vida, interfieren con las necesidades fisiológicas, podemos destacar que el primero es el riesgo de alteración de la diada materno-fetal. ¿Por qué? Por la hipertensión, por la preeclampsia. La paciente, incluso después de salir de quirófano, llegó a tener cierta hipertensión, el cual fue disminuyendo a las 3 horas. Una preeclampsia normalmente disminuye ya sea al momento de que se extrae el bebé, el producto, o en un periodo de 3 a 12 horas normalmente. Por eso es muy importante tener una vigilancia constante, manteniendo estables los signos vitales, detectando así los posibles riesgos y complicaciones que se pudieran tener. También está lo que es el dolor agudo, el trastorno del patrón del sueño, el insomnio y el riesgo de sobrepeso. En los problemas que interfieren con la seguridad y la protección está obviamente el riesgo de infección, ya que se le realiza un procedimiento quirúrgico y eso puede dar paso a que los patógenos y bacterias puedan entrar y ocasionar estragos en la salud de la paciente. Ahora vamos a entrar más a fondo en lo que son los planes de cuidado. El primer diagnóstico de enfermería va a ser el riesgo de alteración de la diada materno-fetal relacionado con aumento severo de la presión arterial. En sus intervenciones NIC fue manejo de la medicación, monitorización de los signos vitales. De las acciones que se buscaron estar aquí es tener una vigilancia constante en la paciente, obviamente para detectar posibles alteraciones a la salud y para identificar también en qué momento empieza a hacer efecto el tratamiento antihipertensivo. Se le asesoró a la paciente sobre el uso correcto de los medicamentos, los efectos que tenía obviamente en el organismo y el beneficio que traería en su cuerpo. También, al tener una monitorización constante de los signos vitales, también podemos detectar si hay alguna alteración normal, si hay alguna desaturación de oxígeno, si hay alguna bradicardia, hipertensión o hipotensión. Otra intervención muy importante es la monitorización de líquidos, ya que en pacientes posquirúrgicos se les llega a colocar una sonda Foley para ayudarlos a
a tener desechos adecuados de la orina. Debemos recordar que en pacientes posquirúrgicos llega a haber cierta pérdida de los controles de los esfínteres y el nosotros tener un control de la monitorización de líquidos podemos identificar si hay algún desbalance en especial cuando hay signos vitales alterados. Lo que buscamos de resultados aquí es el mejorar obviamente la hipertensión y realmente sí hubo mejoría, ya que a las 3 horas del tratamiento y obviamente a las 3 horas del procedimiento quirúrgico hubo una disminución de la hipertensión a valores normales de 120/80. El siguiente diagnóstico es el riesgo de infección relacionado con procedimientos terapéuticos invasivos. Debemos recordar que al momento de hacer una cesárea o cualquier procedimiento quirúrgico, al hacer una incisión se da un paso a los patógenos a entrar y a ocasionar infecciones en el organismo. A la paciente se le dieron intervenciones de cuidados posparto, cuidados de las heridas, se monitorizaron signos vitales, se monitorizaron lo que son las características de la herida, de la piel, si hubo datos de infección, obviamente la aplicación del tratamiento adecuado, curación de la herida quirúrgica con técnica séptica, ya que todo esto va a presentar una disminución del riesgo de la infección, lo cual va a ayudar mucho a la paciente en su tratamiento. También, al haber una vigilancia de la piel, podemos identificar en las fases iniciales si hay alguna infección y poder actuar de una manera correspondiente. El resultado que se busca tener es un estado materno puerperio en el cual la paciente pues va a cursar con el puerperio inmediato de una manera satisfactoria, sin complicaciones, sin datos de alarma y obviamente con el conocimiento necesario para ellos, una vez que estén en casa, tomar las acciones y las medidas necesarias para cuidar de su salud. El siguiente diagnóstico es dolor agudo relacionado con agentes biológicos manifestado por autoinforme de las características del dolor usando un instrumento estandarizado de valoración del dolor. Como mencioné, la paciente al ingresar a piso tenía un dolor EVA 6 de 10 en la herida quirúrgica, por lo cual se le dio medicación, se le administraron analgésicos, esto con la finalidad de disminuir el dolor que tiene en ese momento y mantenerlo en un nivel más estable. Se le explicó a la paciente, obviamente, los procesos normales de una recuperación posquirúrgica, en qué momento el dolor no es normal. Luego también se realizaron los correctos al momento de aplicar medicamentos para disminuir los errores, obviamente. Y otra intervención que se realizó es el cambio de posición, ya que la paciente mencionaba que ante ciertos movimientos en área abdominal se aumentaba e intensificaba el dolor. Entonces se le enseñó cómo movilizarse, en qué momento debe de mencionar el dolor, obviamente, y que siempre debe de mantenerse en un nivel tolerable, de preferencia que sea cero. El resultado que se busca es el control del dolor, ya que al tener controlado el dolor, lo que es la recuperación de los procedimientos es más cómodo, es más satisfactorio y quierase que no, todo eso repercute en el estado tanto de salud físico como mental de la paciente. Esto le va a ayudar mucho, ya que quieras que no, en el momento de estar posparto, llegan a haber ciertos cambios hormonales de la mujer que debe de afrontar, ya que llega a ser común incluso la depresión posparto. Ahora imagínense eso aumentado con el dolor, si llega a ser muy molesto. El siguiente diagnóstico tiene que ver con el insomnio, relacionado con factores ambientales manifestado por dificultad para conciliar el sueño. Como la paciente mencionó que sufría de insomnio y sufría dificultad para dormir, se le dio intervenciones para mejorar el sueño, manejo ambiental del confort y básicamente las acciones que se hicieron fue de educación, fue de maneras en las que se pudieron identificar los factores que obviamente alteraban el sueño, la calidad del sueño y acciones que puede realizar para cambiar eso, para mejorar la calidad del sueño. Quiérase que no, al tener un bebé, eso también cambia ya que los bebés requieren mucha atención y obviamente va a desvelarse más la paciente, pero eso va a ser algo momentáneo. Lo que sí le va a servir es la educación, ya que lo que es el descanso adecuado obviamente va a ayudar en su proceso de recuperación, va a mejorar su estado de ánimo y también va a permitir que desarrolle sus acciones de autocuidado tanto de ella como de cuidado del bebé. Y bien,
Obviamente el resultado que queremos es el de mejorar el sueño. Al menos en lo que se logró evaluar es que la paciente inició con la integración de estas técnicas, estas acciones. Realmente sí se vio que la educación que se le dio lo tomó muy bien y que sí lo va a implementar en su vida diaria, ya que se le explicó que una vez teniendo al bebé, o algunas cosas en cuestión de su sueño, el descanso, las acciones que tiene que realizar al día a día, iban a cambiar y que es necesario aprender cuáles son como las acciones más recomendables para conciliar un buen sueño. Y pues como conclusión, lo que es la realización de los procesos de atención de enfermería son muy importantes en lo que es en la realización de nuestras funciones, ya que de esta manera podemos en primera dejar evidencia del manejo que se le dio a un padecimiento, a un tipo de paciente, y dejar esa evidencia para generaciones futuras. Luego también con el conocimiento y fundamentación científica se puede dar realmente una atención adecuada al paciente y no solo hacer cualquier cosa solo porque se nos ocurrió. Es muy importante en las mujeres embarazadas llevar un control prenatal para poder detectar posibles complicaciones. En este caso, a lo que me comentó la paciente, ella lo llegó a realizar en un inicio, pero luego lo dejó. No especificó por cuánto tiempo, cuántas consultas fueron, porque eso de haberse detectado, si hubiera realizado una prevención, un manejo por consulta externa, y pues no hubiera llegado como a este punto. Es muy importante la educación de la salud de las pacientes, en todo tipo de pacientes, pero más en el embarazo, ya que no es solo una persona la salud en la que está en juego, sino es la paciente y aparte la vida que se está formando en su vientre. ¿Qué más? Pues sí, realmente no hay más que decir. La paciente tuvo un egreso satisfactorio el día 22 de noviembre del 2022. Se le dieron educación sobre datos de alarma, cómo realizar la curación de su herida quirúrgica, cuidados que debe darle obviamente al recién nacido, la lactancia materna, muy importante, y que si llega a presentar cualquier molestia, acuda a urgencias para una valoración más exhaustiva, que no se automedique, es muy importante también, ya que muchas veces solo se enmascaran los síntomas, más no se arregla el padecimiento. De mi parte es todo. Espero que pues lleven algo de esta exposición y pues buenas noches.